Bienvenidos. Este es el día número 340. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Con confianza nos acercamos al Señor, porque sabemos que la palabra que ha dado, la ha dado para nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Ezequiel, capítulo 47. El hombre me hizo volver a la entrada de la casa, y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional, y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegaba a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes, a donde llegue el torrente. Los pescadores se apostarán a su orilla. Desde Engadí hasta En Eglaim habrá lugares para tender las redes. Allí habrá tantas clases de peces como en el mar grande, y serán muy numerosos. Pero sus charcos y sus lagunas no serán saneados, sino que quedarán como salinas. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Así habla el Señor: esta es la frontera del país que ustedes se repartirán como herencia entre las 12 tribus de Israel, asignando 2 partes a José. Lo heredarán todos por igual, porque yo juré con la mano en alto que se lo daría a sus padres, y por eso este país les corresponde a ustedes como herencia. La frontera del país es la siguiente: por el lado septentrional, desde el mar grande en dirección a Hetlón hasta la entrada de Hamat, Sedal, Berotá, Sibraim, que está entre el territorio de Damasco y el territorio de Hamat, y Hazer Ticón, hacia el territorio de Jaurán. La frontera irá desde el mar hasta Hazar Enán, quedando al norte el territorio de Damasco y también el de Hamat. Este es el lado septentrional. Por el lado oriental, entre Jaurán y Damasco, entre Galaad y el país de Israel, la frontera estará delimitada por el Jordán hasta el mar oriental en dirección a Tamar. Este es el lado oriental.
Por el lado meridional hacia el sur, la frontera irá desde Tamar hasta las aguas de Meribá de Cades, hacia el torrente hasta el mar grande. Este es el lado meridional hacia el sur. Por el lado occidental, el mar grande servirá de frontera hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este es el lado occidental. Ustedes se repartirán el país según las tribus de Israel de la siguiente manera. Lo sortearán como herencia para ustedes y para los extranjeros que residan y tengan hijos en medio de ustedes, porque a ellos deben tratarlos como un israelita de nacimiento. Así ellos recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. En la tribu donde resida el extranjero, allí le darán su herencia, oráculo del Señor. Estos son los nombres de las tribus. Por el extremo septentrional, bordeando el camino de Hetlón hacia la entrada de Hamat y Hazar Enán, con el territorio de Damasco hacia el norte, al borde de Hamat, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Dan. Sobre la frontera de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Aser. Sobre la frontera de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Neftalí. Sobre la frontera de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Manasés. Sobre la frontera de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Efraín. Sobre la frontera de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Rubén. Sobre la frontera de Rubén, desde el lado occidental, una parte para Judá. Sobre la frontera de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, allí estará el tributo que ustedes reservarán para el Señor. Tendrá 12,500 metros de ancho y su longitud será igual que las otras partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental. El santuario estará en el medio. El tributo que ustedes reservarán para el Señor tendrá 12,500 metros de largo por 10,000 de ancho. Este tributo sagrado estará distribuido de la siguiente manera. A los sacerdotes les corresponderá una extensión de 12,500 metros de largo por el norte, de 5,000 metros de ancho por el oeste, de 5,000 metros de ancho por el este y de 12,500 metros de largo por el sur. El santuario del Señor estará en el medio. Esta parte será para los sacerdotes consagrados, los hijos de Sadoc, que ejercieron mi ministerio y no se descarriaron como los levitas, cuando se descarriaron los israelitas. Así, a los sacerdotes les corresponderá una fracción de la parte reservada del país, una porción santísima, junto al territorio de los levitas. En cuanto a los levitas, también ellos tendrán una extensión de 12,500 metros de largo por 5,000 de ancho a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total tendrán 12,500 metros de largo por 5,000 de ancho. No se podrá vender, permutar o expropiar nada de esta porción escogida del país, porque está consagrada al Señor. Los 2,500 metros que quedarán a lo largo de estos 12,500 metros serán un espacio profano para la ciudad, destinados a viviendas y pastizales. La ciudad estará en el medio y sus dimensiones serán las siguientes: 2,550 metros por el lado norte y otros tantos por el sur, el este y el oeste. La ciudad tendrá unos pastizales de 125 metros cada uno al norte, al sur, al este y al oeste. En cuanto a la extensión restante, a lo largo de la parte reservada para el Señor, es decir, 5,000 metros hacia el este y otros tantos hacia el oeste, lo que allí se produzca servirá para alimentar a los que trabajen en la ciudad. La cultivarán esos mismos trabajadores
tomados de entre todas las tribus de Israel. El conjunto de la parte reservada tendrá 12.500 metros por 12.000. Así, lo que ustedes reservarán será un cuadrado, incluyendo lo que pertenece a la ciudad. El resto será para el príncipe a uno y otro lado de la parte reservada y de la que pertenece a la ciudad. A él le corresponderá una extensión de 12.500 metros por el lado este hasta la frontera oriental y de 12.500 metros por el lado oeste hasta la frontera occidental a lo largo de las otras partes. La parte reservada y el santuario del templo quedarán en el medio. La propiedad de los levitas y lo que pertenece a la ciudad estarán entre la frontera de Judá y la frontera de Benjamín, en medio de lo que pertenecerá al príncipe. En cuanto al resto de las tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Benjamín. Sobre la frontera de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Simeón. Sobre la frontera de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Isaacar. Sobre la frontera de Isaacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Zabulón. Sobre la frontera de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Gad. Sobre la frontera de Gad, por el lado meridional hacia el sur, la frontera llegará desde Tamar hasta las aguas de Meribá de Cades, hasta el torrente y hasta el mar grande. Este es el país que ustedes se distribuirán por sorteo, como herencia para las tribus de Israel. Estas serán sus partes, oráculo del Señor. Estas son las salidas de la ciudad. El lado septentrional medirá 2.250 metros. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Habrá 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la de Judá y la de Leví. El lado oriental medirá 2.550 metros y tendrá 3 puertas, la puerta de José, la de Benjamín y la de Dan. El lado meridional medirá 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la puerta de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. El lado occidental medirá 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la puerta de Gad, la de Aser y la de Neftalí. El perímetro total será de 9.000 metros, y en adelante el nombre de la ciudad será El Señor está allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del profeta Ezequiel. Del libro eclesiástico, capítulo 37, versículos del 16 al 31. Principio de toda obra es la conversación, y antes de toda acción está el consejo. Raíz de los pensamientos es el corazón, y él hace brotar 4 ramas, el bien y el mal, la vida y la muerte. Y la que decide siempre en todo esto es la lengua. Un hombre puede ser hábil para instruir a muchos, y sin embargo ser inútil para sí mismo. El que es sabio de labios para afuera, se hace odioso y acabará sin tener qué comer. No se le ha concedido el favor del Señor, porque estaba desprovisto de toda sabiduría. Si un hombre es sabio para sí mismo, los frutos de su inteligencia están en su boca y son dignos de fe. Un hombre sabio instruye a su propio pueblo, y los frutos de su inteligencia son dignos de fe. Un hombre sabio es colmado de bendiciones, y al verlo todos lo felicitan. El hombre tiene sus días contados, pero los días de Israel son incontables. Un hombre sabio se gana la confianza de su pueblo, y su nombre sobrevive para siempre. Hijo mío, para tu régimen de comida, pruébate a ti mismo.
Mira que te hace mal y prívate de ello, porque no todo es conveniente para todos, ni a todos les gusta lo mismo. No seas insaciable de placeres, ni te excedas en las comidas, porque el exceso en las comidas acarrea enfermedades, y la glotonería provoca cólicos. La glotonería causó la muerte de muchos, pero el que se cuida prolongará su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 8. Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. Enseguida vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y ellos recibieron 7 trompetas. Y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro, y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes, junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, gritos, relámpagos y un temblor de tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando el primer ángel tocó la trompeta, cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. La tercera parte de la tierra fue consumida, junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, se precipitó sobre el mar una masa incandescente, grande como una montaña. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que habitan en sus aguas, y fue destruida la tercera parte de las naves. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta, un astro enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. El astro se llamaba ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y murieron muchos hombres que bebieron de esas aguas, porque se habían vuelto amargas. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz, y lo mismo sucedió con la noche. Y después vi y oí a un águila que volaba en el cielo y decía con voz potente: ¡Ay de los habitantes de la tierra, cuando resuenen las trompetas, que ya se disponen a tocar los otros 3 ángeles! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.